Hola a todos, buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, eh, quería ver el cronograma con ustedes, dado que ya estamos muy cerca del final de semestre. Veamos, estamos hoy 3 de mayo. Hoy estamos acá. Hoy es primer día de semana 12. Hoy corresponde un tema que se llama programación orientada a objetos. Por eso es que dice aquí POO. Es la abreviación normal de este tema que se llama programación orientada a objetos. Vemos que son 16 semanas lectivas, entonces realmente quedan 5 semanas, aunque normalmente las semanas finales la intensidad de las lecciones baja un poco, la intensidad de los proyectos y así normalmente se incrementa. Vemos que en semana 13 hay que entregar el proyecto 1. Esta semana ya comenzamos a tener quizzes de manera regular, como los teníamos antes de aquí. Lo que pasó fue que la semana pasada teníamos examen, entonces no hicimos quiz. Pero a partir de este viernes retomamos la dinámica de los quizzes que hemos tenido semanalmente. Después, veamos qué más hay por acá. En semana 15 está la tarea 5 y en semana 15 está el examen 2. Finalmente, ya después de esto, lo último que queda es el proyecto 2 que se entrega en la semana 18. Entonces, bueno, ya estamos cerca de terminar el curso. Eh, Normalmente, algunos cursos ya empiezan a terminar las lecciones por ahí de semana 14. Entonces, no se extrañen si algún curso que ustedes tengan dejan de tener clase a partir de semana 14 y solo quedan como, no sé, proyectos, exámenes, tareas o cosas de ese estilo. Eso es algo que pasan a veces en algunos cursos, dependiendo de la escuela que los imparte. Em, si ustedes van al Tec Digital, ayer, anoche, subí la presentación que vamos a utilizar hoy, es la presentación número 9 y se llama Programación Orientada a Objetos. Antes de continuar con la clase del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda con algo, con el proyecto, con algo del cronograma o algo así? ¿Algo que requiera ayuda? Profe, el proyecto dice que es para el 12, pero es para el 15, ¿verdad? ¿O es para el 12? ¿Qué fecha tiene el Tec Digital? El 15. Ah, ok. No, entonces es para el 15. Sí, sí, lo que diga el Tec Digital. ¿Alguna otra cosita por ahí? Ok, muy bien. Bueno, entonces, sin más, vamos a ver el tema que corresponde a la clase de hoy. Ve que es un tema, bueno, esta presentación es relativamente corta. Lo que vamos a ver son conceptos 100% teóricos de momento de cómo es que funciona este asunto de la programación orientada a objetos. Bueno, pensando un poco más hacia afuera, un poco más en general, existe un tema que se llama paradigmas de programación. Y veamos, y hay un montón de paradigmas de programación. Vamos a ver. Veamos acá en Wikipedia si sale una lista. Aquí está. Vean, dice, los paradigmas de programación comunes incluyen, y viene una listilla aquí. Dice imperativo, procedimental, orientado a objetos. Este es el que vamos a ver hoy. Hay otros que se llaman declarativos, funcional, lógico, matemático, reactivo. Entonces, hay un montón de paradigmas de programación. Esto es básicamente un conjunto de reglas y un conjunto de cosas que uno hace para programar algo en particular. Entonces, un mismo problema, un problema X, uno puede atacarlo desde diferentes paradigmas de programación. Cada uno de los paradigmas tiene una serie de características que hacen que se adapte mejor o peor a determinado problema en específico. Este paradigma de programación orientada a objetos tiene la característica de que es muy general y se adapta a una familia muy grande de problemas. Es muy utilizado también, es muy conocido, entonces casi que se ha vuelto el estándar en la vida real. Casi todo el mundo tiende a utilizar este paradigma de programación.
no sé, para el 80% de los casos, el restante 20, ahí se reparte con el resto de paradigmas. Hay paradigmas súper específicos para cosas muy específicas. Por ejemplo, hay un paradigma que se llamaba lógico, u otro que se llamaba matemático. Eso se utiliza cuando hay que atacar problemas de estadísticos, cosas directamente matemáticas. Entonces ahí se recurre a esos otros paradigmas. Pero este, el de orientación a objetos, es muy general y se aplica para un amplio rango de problemas. Entonces, por eso es que es tan utilizado. Ay, qué tira, hay un error aquí. Bueno, eh, este paradigma se llama, como dijeron, se llama orientado a objetos. Sin embargo, ¿qué es un objeto? Cuando nos referimos a un objeto, exactamente a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Es básicamente cualquier cosa de la vida real que nosotros intentamos modelar. Entonces, lo que intentamos es agarrar objetos de la vida real. Cuando vemos, cuando me refiero a objetos, me refiero a cualquier cosa, por ejemplo, a un carro, a un árbol, a una computadora, a un edificio, a unas plantas, etcétera. Cualquier cosa que yo pueda ver tangiblemente, que yo pueda tocar, eso va a ser un objeto y eso yo lo puedo modelar desde el software. Y esa es la idea general de este paradigma de programación. Tomar objetos que pueden ser cualquier cosa de la vida real e intentar modelarlos desde el software. Y los vamos a modelar o los vamos a describir por medio de dos cosas, los atributos y los comportamientos. Y esto es algo súper importante, es la base de todo este paradigma. Vamos a modelar cualquier objeto a través de sus atributos y a través de sus comportamientos. Los atributos son las cosas que lo hacen particular. Por ejemplo, si veo una casa y esa casa es amarilla, entonces ser amarillo es una característica propia de esa casa. Y los comportamientos son las cosas que esos objetos pueden hacer. Por ejemplo, si estamos modelando personas, nosotros sabemos que las personas pueden caminar. Entonces, caminar o desplazarse de alguna manera es un comportamiento que esa persona tiene. Entonces, les repito, esta es la base de todo, de todo el paradigma de orientación a objetos, que yo los objetos los puedo describir por medio de atributos y por medio de comportamientos. Por ejemplo, pensemos en este carrito que tenemos acá. Este es un carro cualquiera, funciona para cualquier objeto que nosotros queramos analizar. Este carro en particular es de color rojo, es marca Tesla, tiene 4 puertas, 2 de cada lado y una atrás, pero la de atrás normalmente no se cuenta. Es eléctrico y ahora, ¿qué comportamiento tiene? Este carro acelera, frena. Tiene una característica que se llama autopilot, que es que se maneja solo. Tiene otra característica que es que detecta obstáculos y no choca contra otros objetos. Dice también qué distancia hemos recorrido, dice cuánta batería le queda, dice a qué velocidad vamos, en fin. Entonces, yo cualquier objeto de la vida real, yo lo puedo describir por medio de atributos y por medio de comportamientos. Y esto funciona, como les digo, esto funciona para cualquier objeto. No necesariamente, solo funciona para una familia de objetos definida. Cualquier cosa que yo vea en el mundo exterior, yo lo puedo modelar a través de atributos y a través de comportamientos. Ahora, ¿qué tantos atributos le voy a añadir? ¿Qué tantos comportamientos le voy a añadir? Eso depende de mi problema, depende de qué tan específico quiero ser, depende de a qué nivel de granularidad yo quiero llegar. Hay veces que, no sé, con 3 atributos y 4 comportamientos es suficiente para hacer lo que sea que quiero hacer. A veces necesito más. Entonces, como les digo, esto depende de la naturaleza del problema que esté atacando. Pero siempre vamos a tener al menos un atributo y al menos un comportamiento. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio de describir alguna otra cosa. Supongamos que estamos describiendo un arbolito de manzanas. Entonces vamos a dibujar aquí un arbolito. Aquí está el arbolillo.
como los arbolitos que uno dibujaba en la escuela. Y este arbolito tiene manzanitas. Entonces aquí hay una. Y ya supongamos que eso es un árbol de manzanas. Por más simple que sea el objeto que yo esté describiendo, el objeto siempre va a tener atributos y siempre va a tener comportamientos, aunque sea poquitos o aunque sea no tan fáciles de ver. Ok, empecemos por los atributos, que es lo más fácil. Es básicamente ver eh, qué características tiene este objeto que a mí me interesan. Por ejemplo, yo puedo decir que un atributo que tiene es que el tronco es de madera. Otro atributo que tienes es que las hojas son azules. Azules verdes. Las hojas son verdes. Em, ¿Qué otra cosa pueda tener? Digamos que mide 2 metros. Y en fin, yo puedo sacar aquí un montón de atributos más. ¿Qué tanto saque? Depende de qué tanto necesite. Ahora, la parte de comportamiento sí es un poco más abstracta en este caso, porque en el caso del árbol, del carro, era muy fácil ver qué cosas hacía ese carro. Los carros, no sé, caminan. Eso es un comportamiento muy visible. Sin embargo, esto es un árbol. Los árboles son estáticos. No hacen nada así como que yo pueda ver que un árbol hace algo. Sin embargo, bueno, si nos vamos y pensamos un poco más general, siempre vamos a encontrar comportamientos que los objetos tienen, incluso cuando el objeto es fijo. Por ejemplo, este árbol produce manzanas. Eso es algo que el árbol hace, en comillas, produce manzanas. Este árbol también crece. Eso significa que uno lo plantó chiquitito y ahora mide 2 metros. Entonces, eso es algo que el árbol hace también. ¿Qué otra cosa puede hacer este árbol? Pensemos, eh, produce hojas nuevas. En fin, yo puedo seguir sacando aquí un montón de comportamientos, aunque estos comportamientos van a ser un poco más abstractos a modelar algún otro objeto, quizá más fácil. Pero a lo que voy con esto es que cualquier objeto de la vida real yo lo puedo modelar a través de atributos y comportamientos, aunque tanto los atributos como los comportamientos no sean tan claramente visibles, como en el ejemplo del carro, que es muy fácil ver qué atributos tiene y qué comportamientos tiene. Entonces, bueno, de esto se trata este paradigma, de tomar objetos de la vida real y modelarlos a través de atributos y comportamientos con el fin de poder hacer algo. Ahora, bueno, esta es la definición general de paradigma de programación. Es básicamente un estilo en el cual yo programo y funciona como una forma de construir la estructura y los elementos del programa. Y es básicamente cómo el programa ve el mundo exterior hacia afuera de él. En el caso particular del paradigma de orientación a objetos, el mundo real está modelado como objetos y la interacción que existe entre ellos. Porque esto es algo muy importante. Los objetos no existen de manera aislada, sino que los objetos se relacionan con otros objetos. Entonces, si yo modelo el mundo a punta de objetos, yo voy a ver que cada uno de los objetos tiene relación. Por ejemplo, si yo tengo un objeto llamado casa y tengo un objeto llamado persona, yo puedo ver o yo podría programar que la persona entra a la casa, que la persona sale de la casa, o que la persona construye una casa o bota una casa. Entonces hay una interacción directa entre dos objetos, cualesquiera. Entonces, no solo el mundo se relaciona a través de objetos, sino que los objetos se relacionan entre sí a través de ellos mismos. O sea, existe una relación y un intercambio de objetos. Mm, Entonces, cuando nos referimos a objetos, en programación a objetos, vamos a utilizar el término clases. Eso es algo que algunos de ustedes han utilizado eh,
quizá en otros cursos, quizá en alguna otra carrera que hayan llevado. Pero el concepto de clase es básicamente una plantilla que uno utiliza para modelar un objeto. Y esto va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo en código. Entonces, básicamente las clases son un tipo de plantilla o un tipo de molde a través del cual yo creo un objeto. Entonces, existe una relación directa entre clases y objetos. Básicamente, las clases es como nosotros le llamamos a los objetos en software. Por ejemplo, pues, supongamos que vamos a modelar una clase llamada persona. Esta clase persona lo que modela es el objeto de personas. Esta persona tiene atributos que son nombre, apellido, edad, género y tiene algunos comportamientos. Aquí les llamamos métodos, que los métodos en el fondo son funciones, las funciones de Python que hemos utilizado siempre. Son correr, jugar, cantar, hablar, cocinar y dormir. Esas son cosas que la persona puede hacer. Entonces aquí igualmente tenemos atributos y tenemos comportamiento o tenemos métodos. Entonces, en resumen, nosotros el mundo lo podemos definir como objetos. A la hora de programar esos objetos, vamos a recurrir a un concepto que se llama clase, que es básicamente una plantilla a través de la cual yo programo tanto los atributos como los comportamientos. O sea, la clase es un concepto de software, exclusivo de software. Los objetos son un concepto general. Son objetos de la vida real que desde programación los modelo a través de clases. Ok, ¿alguna duda, comentario hasta este punto? Ok, bueno, vamos a continuar. Existen diferentes conceptos. Sí, Alberto, ¿ibas a decir algo? Ok, bueno, parece que no. Existen diferentes conceptos exclusivos de programación orientada a objetos que los vamos a ir viendo a continuación. Son conceptos teóricos, pero que necesitamos tener claro antes de empezar a ver ejemplos durante la siguiente lección. El primer concepto es lo que se llama instanciación, que es básicamente consiste en crear un objeto particular a través de una clase. Recordemos que las clases son plantillas o son moldes a partir de la cual yo creo objetos. Una clase como tal no es un objeto materializado. Una clase simplemente es una plantilla que yo puedo utilizar o no. Supongamos que estamos haciendo chocolates y tenemos esa plantillita donde uno hace chocolates. La clase es la plantilla. Los objetos son los chocolatitos que yo haga a partir de esa plantilla. Digamos, yo como tal no me puedo comer la plantilla, yo me como el chocolate. O sea, para mí lo útil es el chocolate y no la plantilla. Entonces sucede lo mismo con la relación entre clases y objetos. Vean que supongamos que existe una clase persona, que es esta que está aquí. Vean que es una persona genérica, no tiene ropa, no se sabe muy bien si es hombre o mujer, entonces es una clase genérica. Y yo a partir de esta clase persona puedo instanciar diferentes personas particulares. Recordemos que la clase persona tenía nombre, apellido, edad, género y tenía estos métodos. Supongamos que tenemos a Pedro. Aquí vean que Pedro es una persona diferente al resto. Por aquí tengo a Cristina, por aquí tengo a Manuel, por aquí tengo a María. Entonces, ellos cuatro son instancias de la clase persona. La clase persona, al ser una plantilla, yo la utilizo las veces que yo quiera. No existe un máximo de instanciación de una clase. Yo la utilizo las veces que yo quiera, ya sea 2 veces o ya sea 2 millones de veces. Yo la uso las veces que yo quiera. Cada una de las instancias va a ser particular, va a ser diferente. Eso significa que su existencia no depende de la existencia del resto de instancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguno de estos deja de existir? Digamos que ya no existe Manuel. ¿Seguirían existiendo los otros tres?
La respuesta es que sí. Sí seguirían existiendo los otros tres, incluso aunque Manuel ya deje de existir. O yo puedo crear una persona nueva y esa persona nueva existiría sin necesidad de que existan el resto de instancias. Entonces, esto es lo que se le conoce como instancia, el proceso a partir del cual yo creo un objeto particular a partir de una clase. Las clases son plantillas, los objetos son instancias particulares de esa plantilla. Entonces, este es un concepto que hay que tener claro en programación orientada a objetos. Otro concepto es la encapsulación. Eh, el concepto de cápsula es bastante interesante. Normalmente está asociado a la medicina. Veamos. Esto es una cápsula. Vean que dentro tiene un montón de un polvillo ahí, que es la medicina como tal. Pero ese polvillo y esos componentes están metidos dentro de una cápsula, que es lo que uno se toma. Entonces, cuando uno se toma una pastilla de Tapsin, por ejemplo, eso es una capsulita, uno no sabe los componentes que tiene dentro. Uno solo ve la pastilla y que es de colores y ya. Entonces, el concepto de encapsulación es como yo meto un montón de atributos y un montón de comportamientos encapsulado en una instancia particular. Entonces, para, para el software, uno solo ve un objeto y ese objeto se sabe que hace algunas cosas. Se sabe que tiene atributos y se sabe que tiene comportamientos, pero no se sabe bien cómo los implementa o qué cosas tiene exactamente por dentro, cómo está todo construido por dentro. Por ejemplo, en el caso de las personas, de la clase persona que estamos viendo hace un momento, toda la información sobre esta, ya sea el nombre, apellido, edad y cualquier otro dato, eh, está dentro del ámbito de dicha persona. O sea, uno recibe una instancia particular de la clase, uno no sabe cómo es que están implementados los métodos por dentro, o uno no sabe qué cosas hace ese software por dentro. Uno solo recibe la instancia y sabe que la instancia funciona y ya. O sea, todos sus atributos internos, sus atributos y sus métodos están encapsulados dentro de una única instancia y uno no ve cómo es que están implementados, por ejemplo, el método de cantar. Uno no tiene idea cómo está implementado el método cantar, solo sabe que esa instancia canta o que esta clase canta. Entonces, eso es lo que se llama encapsulación. ¿Cómo meto yo, cómo oculto cosas dentro de algunos objetos? Otro concepto que hay por acá es lo que se llama abstracción, que es una forma de representar las características de la entidad, de la clase hacia el mundo exterior, pero ocultando la complejidad que llevan dentro. Y esto está muy relacionado al atributo que estábamos viendo anteriormente, el de la encapsulación. Es básicamente cómo le abstraigo yo a la persona que esté utilizando mis objetos, cómo le abstraigo las cosas internas que tengo yo por dentro. Ven que aquí dice, la abstracción está muy relacionada con la encapsulación, y de hecho sí lo es, pero va un poquito más profundo, porque no solo controla el acceso a la información, sino que también oculta la complejidad de los procesos que estemos implementando. Entonces, ¿cómo se están implementando estos métodos? Eso es algo que yo no sé. Y fue abstraído hacia mí, o sea, está abstracto hacia mí. Entonces yo no sé cómo las cosas están implementadas por dentro, solo sé que esas cosas existen. Entonces el concepto de abstracción y encapsulación están pues íntimamente relacionados. Uno es más general que otro. La abstracción es más general que la encapsulación, pero es básicamente lo mismo. Y ahora este concepto de acá, llamado herencia, es una de las bases fundamentales del paradigma de programación orientada a objetos y es básicamente una manera muy simple en la cual yo puedo reutilizar código que ya he escrito antes. Entonces, en lugar de repetir código en un programa, puedo modularizarlo
y buscar la manera en la cual yo pueda reutilizar ese código la mayor cantidad de veces. Esto es algo muy útil, principalmente cuando son proyectos muy grandes. Entonces, el concepto de herencia es básicamente el mismo concepto de herencia que nosotros tenemos de la vida real, cuando los padres le heredan cosas a sus hijos. Normalmente la herencia humana se refiere a plata o a objetos materiales, como que a este hijo le heredaron esta casa y este carro. Esa fue su herencia. Pero este concepto va un poquito más allá. Nosotros de nuestros padres heredamos también ciertos rasgos físicos. Es normal y pasa casi siempre que los hijos se parezcan a sus papás, no solo físicamente, sino también en su comportamiento. Entonces heredamos más que solo cosas materiales. Heredamos una forma de ser, por ejemplo, una forma de hablar, una forma de expresarse. Unos padres muy tímidos probablemente van a tener un hijo muy tímido también. Unos padres muy extrovertidos van a fomentar que su hijo sea extrovertido. También, si nuestros padres son morenos, probablemente nosotros vamos a ser morenos. Si son más blancos, probablemente los hijos van a ser más blancos. En fin, ese tipo de cosas va metido dentro de herencia. Y sucede igual con programación orientada a objetos. Es básicamente cuando una clase hereda los rasgos que tuviera otra clase. Entonces, tenemos una clase padre y tenemos una clase hijo. Yo puedo hacer que de la clase padre le herede todos sus atributos y todos sus comportamientos a la clase hijo. Entonces, a la clase que hereda se le llama clase base y a la clase que hereda de esta se le llama clase derivada o clase padre y clase hijo. Veamos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá. Supongamos que tenemos una clase que se llama persona. Esta clase persona es este cuadrito que tenemos acá. Tiene nombre, apellido, edad y tiene 3 métodos, tiene 3 funcionalidades. Camina, habla y come. Entonces, supongamos que queremos hacer una clase que se llame programador. Nosotros sabemos que todos los programadores son personas. No es como que existe, no sé, un gato programador o un perro programador. Todos los programadores son personas. Entonces, yo puedo hacer que esta clase programador posea los mismos atributos y métodos de la clase persona, pero va a tener sus métodos propios. Va a tener un método que se va a llamar programar. Entonces, yo creo la clase, vamos a ver si esto viene por acá. Ujú. Yo puedo crear una clase persona y una clase programador, perdón. Vamos a quitar esto de momento. Y voy a crearme aquí una clasecita llamada programador. Por cierto, estos dibujitos se llaman diagramas de clase. Son estos cuadritos que tenemos acá. Ok, entonces todos los programadores son personas, pero con el fin de evitar reescribir todas las cosas que ya yo tenía en la clase persona, nombre, apellido, edad y eso, yo simplemente digo que la clase programador hereda de la clase persona. Entonces, todas las funcionalidades que ya yo tenía escritas aquí, no las tengo que repetir acá. Entonces, a la hora de yo acceder al objeto programador, estoy accediendo de manera indirecta a la clase persona. Entonces, todas las cosas de que hace la clase persona, yo las puedo hacer desde la clase programador. Por ejemplo, yo podría eh, hacer algo como esto. Programador.caminar o camina, se llama en este caso, con el fin de que la clase programador camine. O programador.habla con el fin de que el programador hable. Incluso si, vean que yo no lo tengo directamente explícito dentro de los métodos de la clase programador. Los tengo porque los heredé de la clase padre que se llamaba persona. Entonces, todo lo que tenga la clase persona lo va a tener la clase programador. Y aparte de eso, va a tener algunas cosas adicionales, como en este caso, programar. Entonces, esta de la izquierda es la clase padre
Y esta de la derecha es la clase hija. Y yo puedo tener cuantos niveles de herencia yo quiera. Por ejemplo, yo podría tener otra clase por acá. No sé, le vamos a poner mm, programador web. Entonces, esta clase programador web, la característica que tiene es que mm, tiene un método que se llama programar web, por ejemplo. Y esta clase hereda de esta otra. Entonces, ya ahora aquí no voy a tener solo los métodos propios, sino que voy a tener los métodos de la clase programador y los métodos de la clase persona. Y yo podría tener herencias todas las veces que quiera. Yo también de la clase persona puedo sacar otra completamente diferente a la clase programador. Puedo tener una clase abogado, por ejemplo, que no tiene que ver nada con la clase programador, pero que igual puede heredar de la clase persona. En fin, yo puedo hacer todas las combinaciones que yo quiera, puedo heredar de donde yo quiera, puedo heredar de más de una clase y voy a juntar los métodos y las características de todas las clases de las cuales yo herede. Entonces, vean qué interesante, así es una manera en la cual se fomenta un montón la reutilización de código, porque no tengo que reescribir código que ya escribí anteriormente. Entonces, esta es una de las principales características positivas que tiene este paradigma de programación, que se reutiliza el código un montón. Entonces, si hay que arreglar algo en algo que no funciona, existe un único lugar en el cual yo lo tengo que arreglar. O si le tengo que añadir una nueva característica a algo, lo añado simplemente en la clase encargada y eso va a hacer que todas las clases que heredan de ella ya van a contener las nuevas características. Ok, hasta aquí. ¿Todo bien? Ok, excelente. Bueno, vamos a continuar. Existe otro concepto, de hecho es el último, que se llama polimorfismo. Si analizamos la palabra como tal, em, poli nosotros sabemos que significa muchos y morfo nosotros sabemos que significa forma. Por ejemplo, hay una mariposa que se llama morfo azul, significa que tiene forma azul. Y poli siempre se refiere a muchos, por ejemplo, polideportivo significa que es un espacio en el cual uno hace muchos deportes en el mismo espacio. Entonces, el polimorfismo se refiere a las muchas formas que podría tomar un determinado objeto o las múltiples formas en las cuales yo puedo hacer lo mismo. Esto es un toque abstracto, yo sé, sí, pero bueno, acá está la definición como tal. Es básicamente, vamos a partir de una base común que está en una clase padre, pero yo puedo utilizar esa característica de la clase padre e implementarla de manera particular en la clase que lo está modificando. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la clase persona, tenemos el método comunicarse, pero pueden existir diferentes formas de comunicarse dependiendo de la persona. Entonces, podemos crear una clase persona muda, la cual hereda de la clase persona, pero su forma de comunicarse es por medio de señas. Entonces, a pesar de que hereda todos los atributos y métodos de la clase persona, modifica el método comunicarse para adaptarlo a las características propias del objeto requerido. Entonces, supongamos, viendo este ejemplo, vamos a hacer un dibujito con dibujito, las cosas siempre quedan más claras. Tenemos la clase persona. Aquí y por aquí tenemos otra clase que se llama persona muda. No vamos a describir las clases completamente, sino simplemente la parte que nos interesa. Esta se llama persona. eh, Tiene aquí algunos atributos y características y tiene un método que se llama comunicarse.
Y aquí tenemos a persona muda. Y esta persona muda también tiene un método llamado comunicarse, pero lo implementa de manera particular. Entonces, hay dos opciones. O yo utilizo los métodos tal cual me los da la clase padre, o los modifico un poquito. En este caso, la persona muda, evidentemente, la manera de comunicarse no es hablando, que sería como lo genérico, que sería como lo normal para todas las personas. Entonces, la persona muda de esta clase lo que hace es tomar ese método, comunicarse y utilizarlo, sí. Sin embargo, lo modifica un poco y hace que este método de comunicarse se implemente, se reescriba con el fin de que se haga a través de señas y no a través de la voz. Entonces, esto es lo que se refiere a la persona, al concepto de polimorfismo. Son las múltiples formas que cada uno de los comportamientos puedan tomar. Por ejemplo, ¿qué pasa si añadimos una clase llamada, no sé, cantante? Tenemos aquí nuestra clase llamada cantante. E igualmente tiene un método de comunicarse. Esto hereda de la clase persona de acá. Entonces sale una flechita de ahí. Entonces la clase cantante implementa de manera diferente el método de comunicarse. Probablemente lo va a hacer con una voz más potente, digamos, o lo va a hacer con una voz más clara o con una voz más fuerte. Entonces, el concepto de polimorfismo es cómo partiendo de una base genérica, yo puedo reimplementar ciertas cosas con el fin de adaptarlas a mis necesidades particulares. Si hay cosas que yo no reimplemento, simplemente quedan tal cual estaban. Si existe aquí algún otro método, no sé, el método de caminar, y yo no lo reimplemento en mis clases hijas, este método caminar genérico va a seguir siendo el mismo. O sea, una persona muda camina igual que un cantante. No hay ninguna razón para que caminen diferente. Entonces, si yo no toco este método caminar en mis clases hijas, el método va a ser el mismo. Se va a utilizar la versión genérica. Entonces, en resumen, las clases padres nos proveen como plantillas genéricas que yo puedo utilizar en distintas clases hijas. Yo veré si reimplemento alguno de esos métodos con el fin de adaptarlo a mis necesidades particulares o si utilizo la versión genérica que me provee la clase padre. Eso ya es un asunto de decisión propia y bueno, no de decisión propia, es un asunto que depende del problema que yo esté intentando solucionar. Entonces, bueno, estos son los objetos, los conceptos asociados a este tema de programación orientada a objetos. Hasta aquí llega la presentación. Durante la siguiente clase lo que vamos a hacer es ejemplos de cómo uno puede modelar un problema utilizando programación orientada a objetos. Vamos a ver algunos ejemplos que normalmente se utilizan en exámenes de otros cursos, así. Entonces vamos a empezar por ahí y este tema nos va a tomar, si vemos el cronograma, nos va a tomar al menos 3 semanas. Entonces ahí vamos a estar 3 semanas hablando de lo mismo. Es un tema bastante grande. Y bueno, antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario con algo? Ok, bueno, entonces llegaríamos hasta acá. Nos veríamos el jueves. Les recuerdo que el viernes tenemos quiz, igual que siempre. El quiz lo subo el viernes a mediodía y tienen 12 horas para enviarlo, igual que hemos hecho las semanas anteriores. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Hasta luego.